buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Padre por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos alrededor de su Santa Palabra, hoy en nuestra sesión Siervos del Nuevo Pacto, producida por Ministros de la Palabra a través de nuestras plataformas de Facebook Live y también de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Estamos transmitiendo para el mundo a través de las ondas radiofónicas online de nuestra propia emisora, de nuestro ministerio, y también a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Dentro de una hora usted puede volver a consultar este mensaje, puede hacerlo visual a través de Facebook y de YouTube, o puede hacerlo también a través de nuestro podcast. También el mensaje en formato de texto queda en nuestro blog Ministros de la Palabra para que usted pueda volverlo a consultar. Les recuerdo que los martes y jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, estamos tratando un tema desde hace varias semanas que hemos titulado Relatos con Aguijón. Lo que hemos hecho es extraer unas 90 aproximadamente ilustraciones de la palabra del Señor, ese método de enseñanza de Jesús tan claro, tan práctico, tan diáfano. Jesús tenía un fino sentido de la observación. Él utilizaba todo lo que se encontraba a su alrededor para hacer una comparación con una verdad bíblica. De ahí es de donde salen las famosísimas y más de 40 parábolas que aparecen en los evangelios. Sin embargo, hay otros relatos, ilustraciones, imágenes, alegorías, analogías, comparaciones, que Jesús también utiliza, muy prácticas. Jesús le ponía mucha atención a la naturaleza, a lo que era la flora, la fauna, a las actividades de ese entonces, lo que era la pesca, lo que era la agricultura. Jesús le pone mucha atención a lo que es este asunto de el amasar pan, del tema también de las diferentes actividades que se generaban en ese entorno, y siempre utilizaba todo lo que estuviera a la mano para poder dejar una clara enseñanza. Hoy vamos a continuar con estos cuentitos o relatos que ya hemos venido trayendo, y esta tarde he titulado la sesión Boda o Luto. Así es como he titulado la sesión de esta noche. Una boda o un luto. Cuando usted lo invitan a una boda, no necesariamente usted viste como si fuera para un sepelio. No necesariamente cuando a usted lo invitan a un sepelio, usted, hermano y hermana, viste como si fuera para una boda. Una cosa nunca se complementa con la otra. No se hacen estos dos eventos al mismo momento. De eso es de lo que Jesús nos va a hablar a continuación. O es una boda o es un sepelio, o estamos de luto. Para eso entramos inmediatamente al relato número 20. El relato número 20 lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Usted puede ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Dice el versículo 14 del capítulo 9. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron a preguntarle al mismo Juan. Se le acercan a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos y nosotros? Estamos hablando de los discípulos de Juan. Y yo inmediatamente me pregunto, pero ¿cómo es eso? Presume uno que los únicos discípulos eran los discípulos de Jesús. ¿De dónde salen los discípulos de Juan? Entonces encuentro yo que no solamente Jesús tenía detractores en los maestros de la ley, los famosos fariseos, los saduceos, los escribas, sino que también, incluyendo los herodianos, que eran políticos, Jesús también tenía un grupo de detractores que aparentemente eran de los mismos, pero lo encontramos aquí más bien cuestionando a Jesús, y se autodenominan discípulos de Juan. O sea,
tenemos en el contexto histórico de Jesús hace 2000 años a hombres siguiendo hombres, como hoy en día hay muchos hombres y mujeres siguiendo a hombres y mujeres. Y nos extraña porque Juan el Bautista, usted lo encuentra en la palabra del Señor. Vaya, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 37, usted encuentra a Juan el Bautista preparando y guiando a todos los hombres a Jesús. Juan siempre estuvo pendiente de que todos los hombres y mujeres siguieran al Maestro. Esa es la labor de todo aquel que está en posición de eminencia o de liderazgo en el segmento eclesial. Un pastor, un ministro, un líder de ministerio siempre estará preocupado por llevar a hombres y a mujeres a los pies de Cristo, no a nuestros pies. Ahí estamos cometiendo un gravísimo error. Sin embargo, parece ser que Juan tenía seguidores y que sintieron un celo ministerial por el Maestro. Vean qué terrible. Aparentemente éramos de los mismos y ya estábamos empezando a enfrentarnos. Recuerdo en un texto anterior cuando los discípulos de Juan el Bautista se le habían acercado ya en una oportunidad al mismo Juan. Dice Juan capítulo 3, versículo 25 al 27, empezaron a discutir los discípulos de Juan, ese es Juan el Bautista, y un judío acerca de la ceremonia de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan, o sea, a su líder, al que ellos consideraban que era su líder, de los cuales ellos eran discípulos, y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, ahí se están refiriendo a Jesús. Aquel del que tú mismo hablaste, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan entonces le responde a esos que se llaman sus discípulos: nadie puede recibir nada de Dios si Dios no se lo da. Y sigue diciendo: ustedes saben muy bien que yo dije, dice Juan, yo no soy el Cristo, sino que yo fui enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y escucha la voz del novio se llena de alegría al oír su voz. Así estoy yo, lleno de alegría. Ahora él debe tener más importancia y yo menos. Aún no entramos a la ilustración de Jesús, pero esa ilustración de Juan el Bautista es muy interesante. Juan está tratando de explicarle a esos que se llaman sus discípulos quién es quién. A ver, dice Juan, organicémonos. Yo no soy Cristo. Y de una manera figurativa o clara para que ustedes entiendan, el que tiene a la novia es el novio. Y el amigo del novio se alegra de escuchar la voz del novio. El novio es Jesús. La novia es su iglesia. Y yo, dice Juan, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Y por eso es que yo me lleno de alegría. Y todavía al final, Juan el Bautista dice, ahora él, hablando de Jesús, tiene que tener más importancia que yo. Ya Juan se los había explicado a esos hombres. Y ahora ellos vienen a cuestionar a Jesús. Vean que como que no habían puesto o mucha atención o seguían en esa rebeldía y no reconocían al verdadero maestro, sino que seguían empecinados en seguir a otro hombre, cuyo advenimiento a este mundo era prepararle el camino a Jesús. Juan el Bautista es muy claro en cuál es su misión y es categórico que él no es Cristo, él no es el novio, él es amigo del novio. Qué lástima que muchas personas hoy en día, personas que están en posiciones de eminencia en muchas de nuestras iglesias y ministerios, no entienden que ellos no son el centro de atención. Hay personas que creen que hay que lanzarles las alfombras rojas, que hay que ubicarlos en hoteles de 5 estrellas, que hay que transportarlos en aviones de primera clase, que creen que tienen que llevarlos a los mejores restaurantes o ponerlos a predicar en iglesias donde se congreguen 5,000 o 10,000 personas. Y tenemos que tener cuidado de no robarnos a una novia
que no es nuestra. Eso es lo que Juan le está diciendo a sus discípulos. No se metan en problemas. El que tiene la novia es otro. Yo no voy a ir a robarme la novia que a mí no me pertenece. Y es interesante porque la autoridad de Jesús, volviendo otra vez a Juan capítulo 9, versículo 14, es interesante cómo la autoridad de Jesús es puesta a prueba por ese grupo religioso llamados discípulos de Juan. Entonces Jesús aprovecha este momento para darles la verdadera interpretación de una serie de leyes divinas que aparecen en el reino de los cielos. Jesús, como no pierde el tiempo y utiliza todo lo que encuentre para exponer una verdad bíblica, aquí también nos va a hablar de algunas otras cosas muy interesantes a través de una ilustración que él va a comentar a continuación. Lo que Jesús va a resumir con lo que él está enseñando es que el evangelio siempre será superior a cualquier tradición religiosa, hermano y hermana, que nosotros consideremos. Si para usted el ayuno, la vigilia, el diezmo, el no dejar de asistir a la iglesia, las largas oraciones son importantes, Jesús nos va a demostrar en esta tarde-noche que el evangelio es superior a cualquier tradición o a cualquier liturgia, que nosotros muchas veces no la utilizamos de la manera correcta, muchas veces son utilizadas de una manera hipócrita para tapar las verdaderas realidades, como lo hacían los fariseos en su contexto histórico. Por eso es que Jesús, como quien dice, va a matar varios pájaros de una sola pedrada. El tema del ayuno y esa pregunta que le hacen a Jesús en cuanto al ayuno, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¡Qué raro! Nosotros ayunamos y hasta vemos a los fariseos ayunar. Vean qué increíble. Ahora los discípulos de Juan ahora son íntimos amigos de los fariseos, porque entonces ellos se veían como hombres ayunadores y ven a los discípulos de Jesús que no ayunan. En la ley mosaica había sido establecido un día obligatorio para ayunar, y ese era lo que se conocía como el día de la expiación. Eso se lo encuentra ya en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 27. Pero cuando vamos más adelante, 700 años antes de Cristo, Isaías en el capítulo 58, el Señor Todopoderoso hablando, y también en Zacarías capítulo 7, había quedado muy claro que el sacrificio de ayuno que Dios esperaba y espera hoy de sus hijos e hijas no es tanto un ayuno literal en el sentido estricto de la palabra, si solo si ese ritual desvirtúa y sobrepasa al evangelio. Es ahí donde ya nosotros empezamos a meternos en problemas. Si yo creo que hacer una vigilia es más importante que demostrar el amor al prójimo, esa vigilia no me sirvió absolutamente de nada. Por eso es claro cuando Dios espera que el amor supere en demasía no solamente a Él, también al prójimo, sobre cualquier práctica litúrgica que nosotros hoy en día querramos seguir llevando adelante, que en ningún momento demeritamos, pero que tenemos que ubicarla en su contexto. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo decía: si yo no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si yo no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Definitivamente, todo aquello que yo haga para la obra del Señor, usted podrá predicar muy lindo, podrá cantar como la mejor voz que usted haya conocido, usted podrá ser un excelente diácono de la iglesia, pero si no está el amor por delante de eso que nosotros hacemos y de lo cual muchas veces nos jactamos, si no hay amor, somos como una campana totalmente desafinada. Y es interesante cómo Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 23, establece un ejemplo muy interesante cuando él dice: si usted va a traer una ofrenda a la iglesia, porque usted sabe que es un mandato
el ofrendar, el colaborar, el apoyar a la causa, al ministerio. Si usted va a traer una ofrenda cumpliendo el mandato, pero usted es enemizado con alguien, y aquí no me está hablando de creyentes solamente, está hablando de cualquier enemistad que usted tenga. Si usted está enemizado con alguien y va a dejar una ofrenda, es mejor que antes que usted deposite esa ofrenda, usted se vaya a arreglar esa relación que ha sido rota, porque su ofrenda no va a servir de nada. Y si usted cree que delante de Dios usted está santificado por la ofrenda que usted da, pero está omitiendo las buenas relaciones que usted debe tener como hijo de Dios principalmente, porque así cuida su testimonio, usted lo pasa por alto, esa ofrenda no le sirve de nada. No es que la ofrenda, hermano y hermana, haya que dejarla. El problema es cuando yo creo que puedo hacer una cosa dejando de hacer la otra. Eso era lo que Jesús le decía a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús les decía, la misericordia y la fe siempre tienen que anteponerse, y léalo, a cualquier título ministerial. Olvídese, usted podrá ser el pastor más pintado de los pintados, usted podrá ser la que canta más bonito en su iglesia, pero eso no le permite a usted que no muestre el amor, la misericordia y la fe, y que eso se anteponga a su propio título personal. Largas oraciones, diezmos, hermano y hermana, muchas veces ese tipo de cosas que nosotros hacemos, que están establecidas en la Biblia que se hagan. El mismo Jesús decía, no dejen de hacer eso, pero más importante que eso es precisamente el amor, la misericordia, la consideración a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque el amor siempre es primero. Y es interesante cómo Jesús ya empieza a contestarle a esos discípulos de Juan. Ellos están más interesados en la liturgia, más interesados en cumplir un ritual, que yo creo que muchas veces las personas lo hacen y no saben por qué lo hacen. A veces los pastores llaman a ayuno congregacional. La gente lo que termina haciendo es pasando hambre, no sabe qué es lo que está haciendo, no se le ha instruido. Les dicen que hagan vigilias, les dicen que deben orar tantas horas, le dicen que deben ofrendar tanto. La gente se vuelve ritualista y muchas veces se justifica a sí misma haciendo este tipo de cosas, pretendiendo que eso los va a acercar más al cielo. Y aquí es donde Jesús va a dejar clara cómo es que son las cosas. Si estamos hablando del ayuno, propiamente esa fue la consulta que se le hace a Jesús. No hemos entrado todavía a la ilustración de esta tarde-noche, pero creo que es muy importante dejar en claro, si hasta el día de hoy, hermano y hermana, usted no lo sabía, que entonces lo sepa y que lo empiece a ejecutar de la manera bíblica y correcta como está establecida en la palabra del Señor. Y eso tiene que ver con el ayuno. A Jesús le preguntan acerca del ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Para empezar, lo que vamos a decir en esta tarde-noche es que ayuno no es aguantar hambre. Hay gente que cree que cuando va a ayunar es simplemente dejar de comer hasta aguantar hambre, verse ojerosa, verse decaída, y que todo el mundo nos vea de que estamos ayunando, que todo el mundo nos vea demacrados porque tenemos no sé cuántas horas o días sin comer, y entonces estamos haciendo un rostro piadoso para que la gente vea lo santificado que estamos. No se equivoque, ayunar no es dejar de comer. Existen muchas maneras de ayunar. No solamente hay un método para llevar el ayuno adelante. Y esas diferentes posibilidades de que usted ayune le generan un gran potencial y le ayudan en su crecimiento espiritual. Recuerden que cuando ayunamos, para tener el concepto claro, es que estamos apartando un tiempo en el cual nos estamos consagrando a Dios. Ayunar es dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos habitualmente y estamos apartando ese tiempo especial para entrar en intimidad con Dios a través también de la oración. Generalmente
el ayuno se realiza regularmente en ayunas. Muchas personas practican el ayuno en el momento en que abren sus ojos después de haber dormido. Muchos se abstienen de comida o de ciertas bebidas, pero de lo que nunca se abstiene una persona cuando ayuna es de agua. Mateo capítulo 4, versículo 2 es muy claro. Cuando usted ayuna, usted siempre continúa ingiriendo agua. El agua es vital. Ahora, algunas personas pueden ayunar en una hora específica del día. No es cierto que usted siempre tenga que ayunar apenas amanece, o que usted tenga que ayunar en la noche, o que usted tenga que ayunar a cierta hora. Usted puede apartar un lapso del día para ayunar y para entrar en esa intimidad con Dios. Algunas formas de ayuno, por ejemplo, se abstienen de comer por completo, otras no. Algunas prácticas de ayuno permiten el ingerir ciertos alimentos. Por ejemplo, hay personas que ayunan no consumiendo una comida concreta en el día. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, bueno, yo mañana no voy a desayunar, voy a estar en un ayuno apenas amanezca, voy a almorzar al mediodía y esa comida concreta de la mañana, del desayuno, yo no la hice y me dediqué precisamente a estar en ese tiempo de intimidad con Dios. Pero yo le puedo sugerir a usted que también usted puede ayunar algo que no necesariamente sea comestible. ¿Usted sabía? Usted puede ayunar cosas que no son comestibles. Tenemos en la cabeza ese concepto de que ayunar es no comer. Pero hay cosas que usted podría también ayunar y que no necesariamente son comestibles. Por ejemplo, si usted es una persona que pasa en sus redes sociales todas las horas del día, 18 horas al día, nada más cuando está durmiendo porque lo vence el sueño, pero ¿qué le parece si usted ayuna sus redes sociales? ¿Qué le parece si usted ayuna ese tiempo que usted está utilizando en cosas improductivas y que usted ese tiempo lo pueda utilizar para entrar en intimidad con el Señor, para consagrarse con el Señor? Usted podría ayunar también algunas actividades que habitualmente se hacen y que no necesariamente usted las va a realizar porque va a entrar entonces en esa intimidad con Dios. Recuerde que ayunar es apartar un tiempo muy especial con el Señor, lejos de lo que es cotidiano, lejos de lo que se hace todos los días. Hay ayunos que pueden ser parciales. Por ejemplo, usted recordará a Daniel. Daniel decidió tener una dieta especial donde se abstenía de ciertos alimentos y de ciertas bebidas. Daniel decide no alimentarse de la comida del rey, decide comer vegetales, comer frutas, y eso le sirve también a Daniel para tener esos tiempos de intimidad con Dios. Se consagra a Dios y ese ayuno termina siendo un ayuno parcial porque digiere unas cosas y otras decide abstenerse de ellas. Existe también lo que se llama el ayuno absoluto. Hay personas que ayunan totalmente, deciden no comer absolutamente nada. Sin embargo, nuestra recomendación pastoral es que ingiera agua. El ayuno absoluto deberíamos tener mucho cuidado que no exceda de 3 días, porque para la salud humana 3 días sin comer o sin beber líquidos, eso puede crear alguna alteración en el organismo. No se trata de amar a Dios por dejar de amar a Dios. Es aquí donde, contestando esa consulta de el ayuno, Jesús le dice a los discípulos de Juan. Y es aquí donde entra la ilustración. En Juan capítulo 9, versículo 15, Jesús va a contestarle a los discípulos de Juan realmente qué es ese asunto de
por qué los discípulos no ayunan. Tal vez, terminando este tema, abro otro paréntesis. Si usted es una persona que tiene problemas de salud, es importante que sus pastores lo conozcan, porque no todas las personas pueden realizar ayuno. Y no necesariamente si usted no ayuna se va a ir al infierno. Hay que tener también mucho cuidado cuando predicamos acerca de ese tipo de liturgias, porque hay que ubicarlas en su contexto. Personas que tienen problemas seriosísimos de salud, como bajo peso crónico, como trastornos alimenticios, deberían primero consultar a sus médicos antes de iniciar esos tiempos de ayuno y oración. Sin una supervisión profesional y médica, una persona que tiene problemas de salud debería entonces analizar muy bien entrar en ese tipo de liturgias. No te va a salvar, no te va a hacer mejor persona, no te va a hacer mejor creyente. Hay que tener cuidado y saber por qué es esa actividad del ayuno tan importante, como lo es el ofrendar, como lo es orar, como lo son las vigilias también. Es importante entender que lo más relevante es apartar esos espacios para estar a solas con Dios. Y le vuelvo a recordar que usted no puede dejar de amar a Dios por amar a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 15, Jesús pasa a responderle a los discípulos y le dice, a los discípulos de Juan: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Les preguntó Jesús. Claro que no, pero va a llegar el momento en que les quitarán al novio, y entonces cuando el novio les sea quitado, dice Jesús, ahí sí van a ayunar. Entonces, para contestar la respuesta de estos discípulos de Juan, Jesús toma la ilustración de una boda y de un sepelio. Jesús dice que son eventos tan disímiles uno de otro. No se nos ocurre, les decía yo al principio, asistir vestido como para un sepelio a una boda, o vestir a una boda como si yo fuera a asistir a un sepelio. Uno se ubica en el contexto de la actividad y así asiste. Lo que son las bodas en el contexto histórico eran eventos definitivamente que en la cultura eran de festejo. Un matrimonio causaba mucha alegría en el contexto de Jesús. Eran celebraciones de más de una semana, donde se bailaba, se bebía, se disfrutaba con los novios. Era una actividad de alegría, una verdadera fiesta que duraba una semana entera. Pero el luto es otra cosa totalmente diferente. Usted no ve a la gente a carcajada limpia. Estamos guardando el respeto ante el deceso o el fallecimiento del ser querido, de aquella persona a la cual estamos acompañando, o de un ser querido propio. Y por eso es que Jesús entonces lo que le está diciendo a sus discípulos de Juan es que uno tiene que ubicarse en el contexto. Cuando estar alegre, cuando estar de luto, cuando se debe ayunar, cuando no se debe ayunar. Jesús le está diciendo que de una manera muy magistral, que todo creyente en su vida cristiana vive dos grandes facetas. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. En primer lugar, cuando usted viene a Cristo, cuando usted es perdonado en sus pecados, cuando nos hacemos herederos de la vida eterna, de las promesas del Señor, inmediatamente ese nuevo nacimiento genera en la persona un gran gozo, una alegría indescriptible que invade toda su alma, y la tristeza, la desesperanza, la aflicción, el abandono, el vacío que sentía, inmediatamente va desapareciendo, porque estamos viviendo precisamente ese primer amor, ese encuentro que tenemos con Cristo, que empieza a cambiar radicalmente nuestra existencia. Estamos en un tiempo de alegría, estamos en un tiempo de gozo. Sin embargo, Jesús aclara con esa ilustración que la vida del creyente, hermano y hermana, no todo es una pura fiesta. Es que yo no sé si a usted le han predicado desde el púlpito, o no sé a quién usted escuchó hablar, decir que la vida cristiana es un puro jolgorio, es una pura felicidad,
es un puro vacilón. Eso no es cierto. Jesús aclara con esa ilustración que hay días en la vida del creyente que son días difíciles. Hay días donde nos sentimos tristes, donde estamos cansados, donde nos sentimos afligidos, donde por un lado ese Satanás está tentándonos, por el otro lado Dios nos está probando también, porque también nuestro Señor causa aflicciones en la vida del cristiano que son muy necesarias en nosotros para que el Señor pueda analizar de qué estamos hechos usted y yo. El Señor nos prueba, nos aflige para ver también hasta dónde dependemos de Él ante nuestras necesidades y nuestras angustias. No todo es una risa, como tampoco todo es una tristeza. Porque yéndonos al otro extremo, personalmente yo no logro entender cómo hay creyentes que usted los ve mañana, tarde y noche quejándose. Hay creyentes que toda la vida están enfermos, que toda la vida están en problemas, que toda la vida están en dificultades. Hermano y hermana, hay algo ahí que no está bien. No puede ser que yo como hijo de Dios toda la vida esté en situaciones de congoja, que toda la vida esté en necesidades, que toda la vida esté con una serie de predicamentos terribles, porque hay algo ahí que no está bien. No puedo estar triste todo el tiempo, como tampoco todo el tiempo yo voy a estar contento. Hay días de alegría, de gozo, de felicidad, días de bendición. Como hay días nublados, días grises, que todos en algún momento tenemos que atravesar. Así es la vida del cristiano. Eso es algo que nosotros no podemos obviar. No es algo antinatural, no es algo extraordinario, no es algo que solo le pasa a usted, porque también hay otros creyentes que dicen, pero ¿por qué es que Dios solo me aflige a mí? ¿Pero por qué es que Dios solo se trae dificultades para mi vida? ¿Por qué al otro no? El apóstol Pedro decía que las aflicciones que usted está viviendo, muchas personas cristianas en el mundo también las están viviendo. Y le voy a decir algo más. Hay cosas peores que están viviendo otras personas a las causas y situaciones que usted está viviendo. Si usted cree que lo suyo es terrible, sería interesante que usted analizara que hay personas que están viviendo situaciones más difíciles que las suyas. Nuestra vida cristiana, hermano y hermana, es así. Jesús lo que les está diciendo a esos discípulos es que en ese momento Jesús está con sus hombres, ellos están gozosos, el maestro está con ellos, los está enseñando, los está preparando, pero cuando llega el momento en que el maestro no esté, cuando sientan la ausencia de Jesús, ya Jesús no está comiendo con ellos, ya no les está saludando, ya no les está enseñando, va a llegar un momento en que ellos van a sentir una ausencia aparejada a una aflicción, a una tristeza, y es ahí donde entonces el ayuno será muy necesario, donde se irán a vestir de cilicio y donde van en determinado momento a tener que ayunar. Por eso es que Jesús alienta, hermano y hermana, el ayuno como una herramienta espiritual. Aquí lo que Jesús le quiere decir a estos discípulos es que lejos del mandato o de la instrucción bíblica, aquí lo importante es utilizar el ayuno como una herramienta espiritual en el momento en que hay que utilizarla. Tal vez cuando nos sentimos lejos de Dios, tal vez el ayuno en ese momento es tan importante porque puede ayudarnos a lamentar ese alejamiento que usted y yo tenemos de Dios y poder acercarnos de nuevo a Dios. Jesús quiere dejar en claro en qué momento aplica, en qué momento no aplica. Más importante que el ritual siempre será el Evangelio. El relato número 21 que quiero conversar con usted en esta tarde, en Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17, yo lo he titulado De remiendo en remiendo. Así es como yo lo he titulado. Jesús decía en Mateo capítulo 9, versículo 16, si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo,
la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido. Entonces el daño será mucho mayor. Ahora Jesús me cambia totalmente. Ya no me está hablando de novio, de novia, de bodas, de luto, de tristeza. Ahora me cambia totalmente la ilustración y Jesús me va a traer una enseñanza muy interesante a muchos de nosotros que tal vez en algún momento hemos tenido una prenda de vestir que es que con el tiempo le hemos ido guardando porque nos trae un recuerdo, porque tal vez es la prenda más preciada que tenemos, porque tal vez nos costó muy cara y queremos conservarla quién sabe cuánto tiempo, tal vez es con la que nos sentimos más cómodos, qué sé yo. Pero tarde o temprano las cosas se van deteriorando. Si no, mírese en un espejo. Cada día nos vamos deteriorando. Hace 20 años nuestros rostros, nuestros cuerpos eran muy diferentes, totalmente mejorados. Cada día vamos en un deterioro. Así es todo lo que existe en este mundo. Las prendas de vestir también terminan deteriorándose con el tiempo. Entonces Jesús dice, bueno, les voy a enseñar algo muy interesante con ese asunto de la ropa. Resulta que yo personalmente pienso que muchas vidas de muchas personas hoy en día lo que están llenas es de parches. Nosotros vivimos muchas vidas, hermanos y hermanas, que definitivamente son vidas remendadas. Hay personas que le encanta vivir con su vida remendada. Son personas que la vida misma va cediendo, van abriéndose huecos y lo que se hace es poner pedazos de parches, espiritualmente hablando, pedazos de telas que lo único que hacen es agravar más la situación. Jesús nos está enseñando en esta tarde, y lo vamos a ver ahora, que hay un momento en nuestra vida que lo nuevo tiene que darle campo a lo viejo. Hay personas que son expertas en acumular. Tienen 3 y 4 televisores guardados que ya no sirven, que no funcionan, pero los tienen ahí. Hay personas que acumulan zapatos, hay personas que acumulan libros, hay personas que acumulan hornos microondas. Es que este horno lo guardo porque fue el que me regalaron cuando me casé. Este otro lo guardo porque me lo regalaron en el Día de la Madre. Ya no funciona, pero ahí lo van guardando. Hay personas que no han querido entender que en un momento de la vida lo que es nuevo tiene que darle campo a lo viejo. Lo viejo va, hermano y hermana, de salida. Eso es parte de la naturaleza humana. Lo nuevo tiene que darle campo a lo que ya está desgastado. Hay personas que les encanta vivir en lo viejo. Les encanta lo que era de antes. Les encanta entonces, tal vez están con esa persona o tal vez están en esa actividad o tal vez tienen aquello guardado. Eso ya no les sirve, eso no les genera ningún valor, eso no les permite que puedan avanzar. Están arraigados a lo viejo que al no darle paso a lo nuevo, hermano y hermana, terminan definitivamente quedándose botados y terminan viviendo vidas desgastadas. Yo conozco a muchos creyentes hoy en día totalmente desgastados porque quieren persistir en lo viejo, porque tienen sus vidas llenas de parches. Le ponen un parche a esa situación, a esa otra le ponen un pedazo allá para taparlo, a aquello le ponen un pedazo de cartón, a aquello le ponen un pedazo de papel. Y si usted ve sus vidas, espiritualmente hablando, son puros parches, son puros remiendos. El Señor en esta noche quiere que nosotros cambiemos esa actitud. Cuando aparece el Mesías por primera vez, a partir de la venida de Jesús, hermano y hermana, todo cambia. Cuando digo todo cambia, el que Jesús haya venido por primera vez a este mundo, puso de cabeza al planeta entero. Para empezar, el antiguo pacto, lo que se conoce como el viejo pacto, dejaba de surtir efecto en ese entonces
Y los remiendos sobre ese pacto viejo ya no servían de nada. Ahora es Jesús el que trae un nuevo pacto, nos trae una nueva vestidura, nos trae un manto de justicia que se le otorga a todos los que confían en él. Lo viejo queda en desuso para darle campo a lo nuevo. Jesús usted nunca lo encuentra en su ministerio terrenal haciendo remiendos sobre ropas desgastadas, sobre ropas viejas, sino que Jesús le ofrece a usted y me ofrece a mí una vestidura totalmente nueva. Nuestras ropas anteriores no sirven. Por eso se encuentra al apóstol Pablo constantemente recomendando que usted y yo tenemos que ser revestidos. O sea, quitar esa vieja ropa que usábamos antes y ponernos esa nueva ropa que usted y yo tenemos en Cristo. ¿Y qué simboliza la vieja ropa? Las malas costumbres, los malos hábitos, la vida pecaminosa, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, los lugares que frecuentábamos, los amigos que teníamos que nos iban llevando a la perdición. Todo eso es símbolo de lo viejo. Por eso Jesús está diciendo, yo no puedo venir y presentarme delante de usted para que usted me use a mí como un remiendo. Claro, muy bonito. Usted quiere seguir la vieja vida, lo que usted hacía antes, no lo quiere soltar y simplemente me trae a mí y me pone como un parche en su existencia. Tarde o temprano, el parche va a terminar cediendo. La ropa, tarde o temprano, hermano y hermana, habrá que botarla. No funciona un parche con tela nueva en un vestido que está roto simplemente para taparlo. Eso que Jesús dice definitivamente es algo radical. Definitivamente cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo que Él hace con usted y conmigo es un cambio total. No somos las mismas personas. Es que yo no entiendo cómo la gente quiere seguir en lo mismo de antes. Hay personas que hoy en día creen que recibir al Señor Jesús es simplemente traerlo y acomodarlo o ajustarlo a lo que yo hago, a lo que yo pienso, a mi manera de ser. Y definitivamente lo que Jesús me dice a mí es otra cosa. Si usted quiere que yo venga a su vida, dice Jesús, si usted quiere que yo entre a morar en su corazón, usted para empezar tiene que deshacerse de todo lo viejo. Sus majaderías, su incredulidad, su manera de hacer las cosas, de ver el mundo, tiene que cambiar radicalmente. No somos las mismas personas. ¿Por qué la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas? Que todo lo viejo ha pasado, que todo es hecho nuevo. Hay personas en el Evangelio que no lo han entendido todavía. Quieren entonces al Jesús del Evangelio, pero lo quieren acomodado a como ellos están conduciendo sus vidas. Y ese remiendo, hermano y hermana, nunca va a llegar a funcionar. Por eso es que es importante cuando el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, la palabra del Señor dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Es un cambio de 180 grados. Es un asunto totalmente radical, una manera diferente de ver las cosas. Si hasta el día de hoy usted no lo ha visto así, es importante que lo note y que si está decidido definitivamente a permitirle al Señor que entre a su vida, la manera como antes se conducía ya no es aceptable, ya no es viable. La luz no tiene, hermano y hermana, coinonía con las tinieblas. El agua no se revuelve con el aceite. Es imposible poder amalgamar la verdad con la mentira. Es imposible la santidad enredarla con el pecado. Y Jesús continúa con su ilustración. Si no les había quedado claro lo del remiendo, entonces ahora les trae una nueva ilustración de algo que ellos conocen en su contexto histórico. Vean lo que dice el versículo 17 del capítulo 9. Tampoco, dice Jesús, se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo, así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes.
Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden. Jesús es tan observador y lo que nos está diciendo es un asunto, hermano y hermana, de sentido común. Es que no hay que tomarse una sopa de 7 cabezas de pescado para entender lo que Jesús nos está diciendo. Si yo traigo un vino y lo echo en un recipiente viejo, el recipiente va a ceder y voy a perder el vino. Si yo traigo un vino nuevo, lo voy entonces a incorporar en un cuero nuevo. Eso que Jesús está hablando era algo que se sabía en el contexto histórico, era un asunto de todos los días y en todas las casas. Se manejaba el vino como bebida para ingerir y también se utilizaban esos cueros para guardar precisamente esas bebidas. Pero ya la gente sabía que en determinado momento algunos recipientes ya habían dado lo que ellos tenían que dar y que definitivamente podían entonces echar a perder un vino nuevo. Eso es lo que se conoce como odres y se hacían de piel de animal. Ya en cierto momento ya se habían dilatado de tal manera que tarde o temprano se iban a reventar. Eso es lo que nos dice Jesús. No es posible que Él venga como un vino nuevo sobre nuestras vidas y que pretendamos introducir a Jesús en nuestros corazones si seguimos manteniendo nuestras vidas como esos recipientes viejos que ya dieron lo que tenían que dar, que ya no sirven para nada, porque tarde o temprano no se va a aprovechar ni una ni la otra cosa. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Jesús hace un cambio radical, es un cambio total, un cambio sustancial. Jesús traería en su primera venida definitivamente algo diferente, algo novedoso. Jesús traería, hermano y hermana, la formación o la creación de una nueva institución. Jesús instituye la iglesia, donde tanto judíos como gentiles no aceptados hasta ese momento iban también a ser traídos a una sola iglesia del Señor. Esto era un concepto totalmente nuevo. Si se pretendía implementar ese nuevo concepto con los viejos rudimentos, eso iba a ser imposible. Pretender que los gentiles fueran circuncidados, como decía ya Hechos capítulo 15 versículo 1, cuando llegaron judaizantes a decir que para salvarse, que para llegar al cielo, los gentiles tenían que circuncidarse. Es aquí donde Pablo se molesta, porque Pablo dice, no, un momentito, es que ya Dios nos ha justificado por fe. No es un tema de cumplimiento irrestricto de la ley. Que esos tipos de liturgias se queden con los judíos, pero no le vamos a imponer a los gentiles viejos rudimentos, porque el Señor trajo algo nuevo, la justificación por gracia, por creer en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Ya no tenemos que hacer lo que hacíamos antes, estar entrando una vez al año al lugar santísimo, estar degollando animales para que se derramara esa sangre y nos perdonaran los pecados y volviéramos año tras año exactamente con la misma liturgia. No, el escritor de los Hebreos dice, Cristo vino una vez y para siempre, derramó su sangre en el altar y ahora a través de ese sacrificio y de creer nosotros que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ahora Dios nos justifica. Esto es totalmente novedoso, totalmente diferente. No lo podemos echar, no lo podemos vertir en esos recipientes viejos. Lo que es viejo, hermano y hermana, lo que se ha estancado, definitivamente nunca podrá ser renovado. Quiera también el Señor hablarle a su vida en esta tarde-noche. Si hay cosas que estamos trayendo del pasado que no nos generan ningún valor agregado, puede ser que usted esté arrastrando personas que no le están generando absolutamente nada. Puede ser que hay actividades que usted está desarrollando. Puede ser que hay situaciones que lo tienen envuelto y que son asuntos del pasado que hasta el día de hoy no le permiten a usted avanzar. Definitivamente tiene que hacer un cambio radical y darle paso a lo nuevo. Y es Jesús el que va a traer eso nuevo a su vida. Ahora, depende de cada persona si quiere seguir siendo un odre viejo o un odre nuevo.
definitivamente, si yo quiero seguir siendo la persona que era antes, si no he nacido de nuevo, si no soy una nueva criatura, si todavía lo viejo sigue persistiendo, es muy difícil que entonces Jesús haga todo aquello nuevo que quiere hacer en mi vida. El problema es que entonces Jesús, como buen vino, se va a ir a buscar otros odres nuevos que sí sean recipientes listos y dispuestos y nuevos de paquete para recibir eso que el Señor quiere darle a cada uno. Pero la respuesta solo la tiene usted. Gracias, Señor, en esta tarde noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tu Espíritu Santo en este momento habla a nuestros corazones. Gracias porque en esta tarde noche hemos podido analizar, Señor, mucho de lo que tú quieres indicarnos. Hay cosas que tenemos que replantear, hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que tenemos que reforzar. Es muy importante, Señor, que sea tu Espíritu el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El próximo jueves, si Dios lo permite, tengo otros cuentos que contarle, muy interesantes. Uno de ellos lo he titulado ¿Qué hacemos el sábado? Le propongo que hagamos algo el sábado. ¿Qué podemos hacer nosotros un día sábado? Bueno, de eso vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, el próximo jueves. Y otros cuentos muy interesantes que quiero conversar con usted y que guardan hermosas verdades bíblicas que hace 2000 años eran tan vigentes como lo son hoy en día y lo serán hasta el último día de nuestra existencia. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde-noche. Que Dios les bendiga.